Hola, hola, muy buena noche. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro webinar dominical, Webinar Impulso, un webinar en el cual estoy muy contento de estar nuevamente con todos ustedes, ya que acabamos de terminar nuestro tercer Congreso Virtual Latinoamericano, Productividad Inteligente, en el cual tuvimos una muy buena participación de personas, muchos premios, muchas personas premiadas, y bueno, hoy tenemos un súper webinar, un tema por demás relevante, un tema que está de moda, un tema del cual aún todavía hay muchísimas dudas y estas dudas las podremos resolver esta noche a través de nuestros dos ponentes que nos estarán explicando acerca del régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales. Hemos escuchado muchísimas cosas, pero hoy, a la voz de los especialistas, vamos a saber exactamente a qué se refiere este régimen simplificado de confianza. Les quiero presentar a dos grandes ponentes, los cuales tengo el honor de mostrarles cuál es algo de su experiencia, ya que su experiencia es muy amplia en temas contables, en temas fiscales y en temas de derecho. Uno de ellos es el contador público certificado Juan Antonio Monsalvo Carriola. Él tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México. Además, contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Asimismo, tiene una licenciatura en contabilidad en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene una carrera de técnico en contabilidad en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional, entre muchas otras experiencia tanto académica como en el área de la docencia. Asimismo, de un segundito, les presento también, estaré presentando a la licenciada en contabilidad o en contaduría, Patricia Hernández Fernando, y su experiencia laboral actualmente es gerente de cuentas del despacho JM, Asesores Integrales Corporativo Sociedad Civil, que es precisamente la asociación o bien el corporativo que esta noche ambos ponentes están representando. Es auditor en consultoría, además Consultoría Rincón y Asociados, y bueno, como les comentaba, licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con un diplomado en auditoría externa en un ambiente internacional. Para esto, como ya lo saben, vamos a contar con 50 minutos de capacitación de este webinar, de lo que es el régimen simplificado de confianza para personas físicas y personas morales. Una vez vamos a tener dividido este webinar en dos. Primero, vamos a escuchar lo que es el reciclo para personas físicas. Una vez, si ustedes tienen alguna duda, les pido por favor que me la vayan escribiendo por aquí en el chat. Y una vez que termine esta primera parte de personas físicas, nuestros ponentes nos estarán respondiendo las preguntas. Luego entonces vamos a continuar con lo que es el régimen de personas morales y de la misma manera, si hay alguna duda, al finalizar vamos a tener un tiempo para la resolución de cualquier duda, cualquier inquietud. Entonces, mis estimados contadores, licenciados, licenciado, contadora, Patti, contador, Juan Antonio, la pantalla es toda suya. Muy bienvenidos a este webinar Impulso. Bienvenidos. Muchas gracias, gracias por la invitación y buenas noches a todos. Bueno, pues la introducción ya la hiciste. Vamos a hablar del tema de régimen simplificado de confianza. Primera parte, personas físicas. Segunda parte, personas morales. Una vez que concluyamos con la explicación de personas físicas, ahí podemos introducirnos a todo lo que sean sus preguntas para poderles dar respuesta. Contadora Patti, entonces, si damos inicio, por favor. Claro que sí. ¿Tienes la Bueno, presentación? sí. Un segundo. Ya la vemos. Muy bien, pues vamos a hablar de régimen simplificado de confianza.
derivado de las necesidades actuales del crecimiento de la economía mexicana, pues el legislador optó por lanzar un nuevo régimen, justamente es el régimen simplificado de confianza, el cual va encaminado justamente a que la autoridad confíe en que el contribuyente se va a portar bien, en que el contribuyente va a cumplir de manera cabal, en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. Más adelante veremos el por qué les hago mención de esto. ¿Cuál es la finalidad? Traer a todas las personas que se encuentran fuera de, o que están en la informalidad, traerlas a que formen parte del padrón de contribuyentes. ¿Cómo piensa hacerlo la autoridad? Pues les está emitiendo lo que son tasas para tributar menores o accesibles para ellos, que van desde un 1% hasta un 2.5%. De igual manera hacen mención algunos autores y la propia autoridad que hacen o realizan lo que es una menor carga administrativa. Para ello, lanzan estos beneficios para que las personas se adhieran o los atraiga el irse a la formalidad. Bueno, vamos a empezar a revisar lo que es todo el tema de personas físicas y en este caso el contador Juan Antonio nos va a empezar a hablar respecto a esto. Adelante, contador. Muchas gracias, contadora. El régimen da inicio a partir del 1 de enero del 2022. En el caso específico de personas físicas, el régimen es optativo. ¿Qué significa? Que yo como persona física puedo tomar una decisión respecto a permanecer en el régimen actual al cual pertenezco o si cumplo con las características y condicionantes que me marca este nuevo régimen, puedo optar por tributar en este régimen. ¿Quiénes pueden optar en dicho régimen? Pueden optar aquellas personas que obtengan ingresos por actividades empresariales, ingresos por arrendamiento o ingresos por servicios profesionales. La primer condicionante que nos pone el legislador es que estos ingresos no deben superar 3,5 millones del ejercicio inmediato anterior. Ahora, para empezar a tributar, que es cuando nace en enero del 2022, el año que debemos tomar en cuenta para comparar si puedo optar en el régimen dependiendo de los ingresos que obtuve, de acuerdo a un artículo transitorio debemos de tomar como comparativo el año 2019. Es decir, tengo que observar si en el año 2019 yo no superé los 3,5 millones, entonces yo puedo optar por canalizar mis ingresos en el régimen de confianza. Ahora bien, si soy un contribuyente de nueva creación, es decir, que nazco como contribuyente o que inicio con ingresos a partir del año 2022, lo que tengo que hacer es una estimativa en el sentido de proyectar si todos mis ingresos del año 2022 no superarán los 3,5 millones. Si yo estimo que no voy a superarlos, entonces puedo optar por registrarme en el régimen de confianza. ¿Cuándo debo de hacer este aviso a la autoridad respecto a tomar esta opción? Pues tengo hasta el día de mañana, 31 de enero del 2022, para presentar un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el SAT. Más adelante la contadora nos va a explicar cómo hacer este paso. Si todavía hay tiempo, pues pueden analizar esta opción del régimen para ver si es viable que mañana, junto con sus contadores, pues puedan cambiar y tomar la opción de apuntarse y de inscribirse al nuevo régimen. Ahora bien, adicional a los ingresos que estamos comentando, que son actividades empresariales, arrendamiento y servicios profesionales, el legislador nos permite que haya una especie de combinación o de convivencia con otro tipo de ingresos. En este caso, por ejemplo, nos establece, si tú adicional a tus ingresos por actividad empresarial también obtienes ingresos por salarios e ingresos por intereses, vas a poder tributar, vas a poder optar por tributar en el régimen, pero debes de cuidar la condicionante de que
Sumados estos tres ingresos no superen los 3,5 millones. En el ejemplo numérico que ponemos en la lámina, tenemos salarios por 1,200,000, ingresos por intereses de 10,000 pesos e ingresos por actividad empresarial de 800,000. La sumatoria me da 2,010,000. Esto significa que estoy dentro de la limitante y entonces puedo optar porque los ingresos de actividad empresarial por 800,000 pesos tributen bajo el esquema de régimen simplificado. Como comentó la contadora, estar en ese régimen implica estar en tasas satisfactorias de pago de impuesto. ¿Por qué? Porque salarios tiene su propia forma de determinar el impuesto. En este caso, la persona física asalariada pues presta los servicios a un patrón. El patrón está obligado a retener el impuesto en un procedimiento con tarifas de impuestos. Igual sucede con los intereses. Entonces, a esta persona le harán sus respectivas retenciones, pero respetando los regímenes de salarios y respetando los regímenes de ingresos por intereses. Esta persona física lo que debe de cuidar es que su actividad empresarial, si va a optar por el régimen, que no sobrepase junto con los otros dos ingresos más de 3,5 millones. Pues es importante clarificar esto. Actividad empresarial se va a reciclo, pero se va a tributar bajo esas tasas de allá. Salarios e intereses tributan bajo los regímenes estipulados en cada uno de sus capítulos. Siguiente, contadora. Perfecto. Como lo hacía mención el contador, hay que realizar lo que es un aviso ante la autoridad. ¿Qué es lo que indicaba la autoridad de manera general? Es que iba a hacer el cambio de algunas personas. En el caso de las personas físicas, no se hizo el cambio de manera automática. ¿Por qué? Porque es una cuestión optativa. Y bueno, la manera, si tú como persona física optas por estar dentro de este régimen, tienes que hacerlo por medio de un aviso, el cual se hace por medio de la página del SAT. Y vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para realizar este aviso. Primero nos tenemos que ubicar en la página del SAT, www.sat.gov.mx, en el rubro de personas. Después de seleccionar personas, nos vamos a ir a trámites del RFC. Y dentro de trámites del RFC, vamos a irnos a actualizaciones al RFC. Segunda opción, presentar el aviso de actualizaciones de actividades económicas y obligaciones. Una vez que estemos dentro de esta opción, nos va a pedir el RFC y la contraseña o firma electrónica para poder accesar. Ya que accesemos, nos va a mostrar la pantalla de la parte inferior que vemos en la diapositiva y nos va a preguntar con qué fecha queremos realizar la modificación de nuestras actividades o de lo que vayamos a hacer. En este caso es importante poner que se va a realizar con fecha 1 de enero, que es cuando surge la opción de realizar el cambio. Una vez que realicemos lo que es y seleccionamos con qué fecha se va a realizar el cambio, nos va a lanzar lo que es un listado de los tipos de ingreso que pueden haber. En la parte inferior de ese listado viene lo que es el régimen simplificado de confianza. Y si se dan cuenta, como es una persona física, dice, optas por régimen simplificado de confianza. ¿Ok? Una vez que nosotros realicemos la opción de que estoy optando por el régimen simplificado de confianza, me va a decir bajo qué actividad voy a tributar. Como lo decía el contador Juan Antonio, ya sea por honorarios, por arrendamiento, por actividades empresariales. Una vez que seleccionemos qué actividad vamos a realizar, nos va a lanzar lo que es un aviso de si tú cumples con lo que ya se había mencionado, si tus ingresos anuales no exceden de 3.5 millones de pesos, si mantienes al corriente todas tus obligaciones fiscales, si cuentas con firma electrónica y estás activo en el buzón tributario, puedes tributar por medio de este régimen. Te manda una alerta de quiénes sí podrían estar aquí dentro.
Una vez que ya elegimos, quedamos aceptar, continuar, pues nos va a mostrar todas las actividades que están dentro del régimen que elegimos y de la actividad que elegimos. En este caso estamos hablando de arrendamiento. Nos da la opción de arrendamiento, vamos a dar continuar. La opción es general, arrendamiento. Nos dice la autoridad, bueno, ahora dime qué tipo de arrendamiento es el que proporcionas. Te manda un listado, tienes que identificar qué actividad es justo la que indicas y cómo la realizas, ¿no? Entonces, te va a mostrar el listado, tienes que seleccionar, te va a mostrar cómo realizas tu actividad económica, tienes que identificar también, y una vez que se identifiquen estas situaciones, pasamos a la siguiente página. Nos va a preguntar si contamos con trabajadores o si se pagan salarios o asimilados a salarios. En este caso, al ser arrendamiento, esta persona no tiene trabajadores. Seleccionamos no tiene trabajadores y el resultado previo al final te manda lo que es un resumen de lo que estás haciendo o de las actividades que vas a llevar a cabo. En este caso nos está diciendo, pues tu actividad económica que permanece, dice, bueno, si permanece, es el alquiler de viviendas no amuebladas. Pero ¿qué pasa? Que estás haciendo una modificación, pues estás dando de alta el ISR correspondiente a declaraciones anuales por régimen simplificado de confianza y los pagos provisionales del régimen simplificado de confianza por medio son, digamos que obligaciones nuevas. Y también te da un resumen de todas las obligaciones que estás dando de baja. Si vemos aquí, es el régimen general de arrendamiento y te lo tiene que mostrar. Después de que analizas que todo lo que tú le hayas dicho al SAT es correcto, que estás dentro del régimen correcto y que la actividad es la adecuada, damos continuar y en ese momento nos va a dar ya lo que es el acuse. El acuse no va a ser otra cosa más que esta información con las hojas que ya todos conocemos, con el sello y la firma, los sellos de la autoridad como tal. Entonces, este es el procedimiento que se tendría que hacer a más tardar el día de mañana para optar por tributar por medio de reciclo. Okay. Ahora pasamos a esta parte para decir quiénes no pueden tributar dentro de este régimen. Lo escuchamos, contador. Gracias, contadora. Adicional de cuidar la condicionante de los 3.5 millones de pesos que no sobrepasen los ingresos, hay restricciones para quienes o personas físicas que no pueden optar para tributar en este régimen. En el primer supuesto encontramos a los socios, accionistas o integrantes de personas morales. Aquí nos encontramos a todos los dueños de las compañías y observemos que no habla de sociedades en particular, habla de personas morales en general. ¿Qué quiere decir? Que si tú, persona física, eres un socio de una sociedad civil, tú por los ingresos que obtengas, digamos, por servicios profesionales, tú no vas a poder optar para estar en este régimen. Otro tipo es un accionista que es parte integrante de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada. Estos integrantes accionistas tampoco van a poder tributar en el régimen simplificado por los ingresos que obtengan, ya sea por actividades empresariales, servicios profesionales o arrendamiento. Finalmente, los integrantes de personas morales que no son ni socios ni accionistas se refiere a los integrantes de asociaciones civiles. Pues tampoco estas personas físicas, si son parte integrantes de una asociación civil, acorde a lo que establece la ley, no podrán optar por tributar en el régimen simplificado. Sin embargo, hay una regla de miscelánea recién publicada, la cual establece que los integrantes de personas morales del título 3, es decir, del título 3 de personas morales, que se refiere precisamente a asociaciones civiles que no persiguen fines de lucro, ellos sí van a poder
tributar en este régimen si así desean optar. Eso es bajo una regla de miscelánea. Acorde a la ley, cualquier integrante de persona moral no tiene esa facilidad de optar, no tiene el derecho de optar. Por consiguiente, todos sus ingresos tendrán que ir a tributar a los regímenes particulares a los cuales estén obteniendo su ingreso. Otra restricción son para aquellas personas físicas que tengan residencia en el extranjero y que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país. Tampoco podrán tributar en el régimen personas físicas que cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, es decir, esos ingresos que obtengan de lo que le llamamos paraísos fiscales, esos ingresos no van a poder tributar en el régimen simplificado. Y finalmente nos da a un grupo o un agremiado de personas físicas que son todas aquellas que ya optaron por tributar, por acumular sus ingresos con base a un esquema de asimilados a salarios de acuerdo al capítulo 1, título 4 de la Ley de Renta. Hay personas físicas como, por ejemplo, los consejos, los honorarios porque se les entregan a los consejos de administración, al administrador general, los honorarios que se prestan de forma preponderante, es decir, que sus ingresos provienen de más del 50% de un solo empleador o de un solo prestador. Entonces, ellos ya pueden optar, bueno, más bien ya optaron por régimen de asimilados a salarios. Todas estas personas que ya están tributando allá no pueden optar o cambiarse ahora por tributar en el régimen simplificado. Entonces, aparte de la condicionante del 3.5 millones, aquí está todos estos integrantes, personas físicas que no van a poder tributar en el régimen. ¿Qué hace con esto la autoridad? Y lo ha hecho con otros regímenes, como por ejemplo el régimen de incorporación fiscal y con anterioridad el régimen de pequeños contribuyentes. El legislador y nuestro Congreso lo que hace al momento de crear estos regímenes los está enfocando y direccionando precisamente al pequeño empresario, al empresario en lo individual. Una pequeña refaccionaria, las papelerías, los negocios que nosotros normalmente vemos en las calles o en las avenidas. Para eso va direccionado estos regímenes. De ahí entonces que el legislador tiene que prever quienes no pueden optar, porque si no entonces, pues todos nosotros como personas físicas, pues sí quisiéramos estar en este régimen, porque lo vamos a ver más adelante. La tasa de impuesto es muy considerable, es muy razonable y pues sí nos gustaría a todos estar en este régimen. Desafortunadamente el legislador y el Congreso al momento de crear el régimen, pues sí ponen todas estas restricciones de quienes no pueden entrar. Bien, todos estos son las personas físicas que no pueden entrar. Adicional, hay un punto aquí en el inciso A de la lámina que habla de cuando estas personas físicas sean partes relacionadas. ¿Qué son partes relacionadas? Es cuando una persona física tiene el control desde el punto de vista ya sea administrativo, de toma de decisiones o de posición accionaria de capitales de otras instituciones, de otras entidades, de otras personas. Entonces, cuando ocurra eso, también establece que no podrá tributar en el régimen simplificado. ¿Por qué? Porque también el legislador lo que trata de evitar es eso. Derivado de que es un régimen que va direccionado a pequeños comerciantes, lo menos que quiere es que se apeguen personas que le están vendiendo, por ejemplo, productos a su propia empresa y ellos son accionistas mayoritarios. Eso es lo que tratan de prever y de controlar para que no suceda. Incluso en la parte de vinculación, de acuerdo a la legislación aduanera, en el artículo 68, pues ese artículo es muy extenso de lo que se consideran partes relacionadas. Habla incluso de vínculos familiares. Con anterioridad en el régimen de pequeños contribuyentes que desapareció hace 6 años, sí podíamos tener operaciones de negocio entre un hermano y otro.
entre el padre e hijos, entre sobrinos y tíos. Ahora lo que establece la legislación aduanera es que esos vínculos familiares se consideran partes relacionadas y por consiguiente, si tú realizas operaciones con tu hermano, no podrás tributar en el régimen de confianza. Bien, esto es la parte de restricciones de quienes no van a poder tributar. Entonces, ¿qué debemos de analizar? En primera, si estoy obteniendo ingresos por actividades empresariales, que son esas actividades que se dedican a la compraventa o prestaciones de servicio. Si obtengo ingresos por arrendamiento o si obtengo ingresos por servicios profesionales. Si estoy en esa causal, entonces lo que tengo que analizar es si mis ingresos del 2019 no superaron los 3.5 millones o no lo van a superar en el 2022 si nazco como nuevo contribuyente. Y posterior lo que tengo que observar es revisar si no entro en alguno de estos supuestos para no poder optar en el régimen. Entonces dicen, bueno, ¿y el SAT cómo lo va a saber? El SAT lo va a saber a través de procedimientos que tienen sus bases de datos, pero lo vas a ver cuando te revise. Cuando te revise y detecte que tú eras una parte relacionada, que tú eras accionista de una empresa y te dedicaste a vender productos y te inscribiste al régimen de confianza porque optaste por él, y él detecta en la revisión que no debiste optar, te va a cobrar los impuestos con base al régimen adecuado al cual debiste de haber pagado los impuestos. Entonces, sí hay que observar estos condicionantes, estos supuestos, porque no nada más es optar por optar. Tengo que ver si cumplo con todas las condicionantes, si no caigo en alguna restricción, para consiguiente, entonces, generar esa opción y poder tributar en el régimen. Bueno, ahora veamos cuál es el esquema de cumplimiento de obligaciones para estos contribuyentes que opten. De entrada, nos indica la autoridad que si eres una persona física que opta por tributar por medio de reciclo y tú le vendes servicios, le prestas servicios, le rentas o vendes algún producto a una persona moral, de entrada esa persona moral te tiene que hacer una retención del 1.25% de ISR. Retención que se tiene que ver reflejada ¿en dónde? En tu CFDI de ingresos, el CFDI que emites por la operación realizada. De allí que esta retención forme parte de lo que es los impuestos de cada uno de los meses. Ahorita lo vamos a ver cómo. Nos dice la autoridad que en este caso todas las declaraciones que se hagan van a estar prellenadas en la plataforma del SAT. ¿Cómo van a estar prellenadas o de dónde va a jalar la información o va a obtener la información el SAT? Pues nada más y nada menos que de los comprobantes emitidos. Y aquí tenemos que tener cuidado de cuidar mucho el método de pago que se ocupe dentro de los FDI. Bien sabemos que dentro de los FDI hay dos métodos de pago o podemos ocupar dos métodos de pago. El primero, el método PUE, en el cual cuando tú ocupas este método ya le estás informando a la autoridad que realizaste el cobro de ese producto o servicio que prestaste. Y el segundo es el método PPD, pago parcial o diferido. Allí le estás diciendo, aún no lo he cobrado, pero este va de la mano con otro documento que se llama complemento de pago. Por medio del complemento de pago, tú le vas a informar a la autoridad en qué momento estás realizando el cobro de esas operaciones que realizaste. Entonces hay que identificar bien e informar de manera correcta en qué momento estoy cobrando el servicio o el producto que estoy vendiendo. ¿Por qué? Porque nuestra declaración ya va a estar prellenada y va a estar prellenada basándose justamente en un método PUE o en un complemento de pago.
Si yo emito mi factura de manera incorrecta y le digo, ya cobré estos 100,000 pesos y no ha sido así, en automático tu declaración va a obtener o va a informar, va a tener como base en los ingresos esos 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque se va a ir guiando con métodos de pago. Entonces es muy importante que se revise esa parte administrativa, que la emisión de los FDI se esté realizando de manera correcta. Y la emisión también de los complementos de pago se esté informando de manera correcta. Bueno, los pagos provisionales son de manera mensual y se tienen que informar a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación. Y la declaración anual, pues se va a informar como con las otras personas físicas a más tardar el día 30 de abril. ¿Cómo se va a hacer el pago provisional? Ya les venía diciendo, va a ser prellenada y va a ser a través de una tabla mensual que va en algunos rangos de ingresos. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza lo que es el cálculo de impuestos mensual. En este caso, el pago provisional de cada uno de los meses es un pago provisional aislado, es decir, es por cada uno de los meses o por cada uno de por la acumulación de ingresos del mes. No se va a acumular el ingreso, son la totalidad de los ingresos percibidos durante el mes. En este ejemplo, vamos a ver que por cada uno de los meses tenemos variaciones de tasas. Dependiendo del ingreso, vamos viendo la tasa mensual y dependiendo del rango de ingresos va cayendo en algún porcentaje. Por ejemplo, veamos el mes de abril. En el mes de abril tenemos un ingreso efectivamente cobrado de 22,571 pesos. Revisemos la tabla que está en la parte inferior. La tabla va de un rango del 0.01 de ingresos hasta 25,000. Caemos en esa y entonces la tasa que vamos a ocupar es del 1%. Pero veamos el mes de mayo. En el mes de mayo, Mija, ahorita me pasas los libros que están en... En el mes de mayo observamos que hubieron ingresos por 244,905 pesos. Esto quiere decir que ya nos fuimos a un rango mucho más alto. De hecho, es el último nivel de la tabla, que va de 208,000 a 3,5 millones de pesos. Y la tasa que se tiene que ocupar es de 2.5%. Si vemos cada uno de los cálculos por mes, vamos a ver todas estas variaciones, que es algo importante dentro del cálculo del impuesto. No hay deducciones. La tasa va aplicada directamente a los ingresos efectivamente cobrados, ¿ok? Bueno, en este caso y en este ejemplo en particular, esta persona física le prestó los servicios a una persona moral. Entonces, la persona moral tuvo la obligación de hacer la retención del 1.25%. Y yo como persona física puedo acreditarme ese impuesto que estoy adelantando por medio de esa retención en el pago provisional que corresponda. Siendo así que en algunos meses, por ejemplo en el mes de enero, tenemos un impuesto a pagar, tenemos unos ingresos por 30,000 pesos, aplicamos tabla directa de 1.10, un impuesto a pagar de 335 pesos, sin embargo, ya me habían hecho una retención de 380 pesos dentro de documentos, lo que nos lleva a que durante el mes no vaya a haber un pago de impuestos. Bueno, este es el ejemplo de cálculo de ISR mensual. Ahorita vamos a pasar al cálculo del ISR anual. Aquí en el cálculo del impuesto anual, perdón, contadora, ¿quieres agregar algo más? No, adelante. En el cálculo del impuesto anual parecería que es algo informativo, mas sin embargo no, porque si observamos en la lámina anterior, por favor, como lo explicó la contadora,
dependiendo del tipo o nivel de ingreso que obtuve en cada uno de los meses, fue la tasa que me correspondió y fue la que apliqué. ¿Qué sucede entonces? Que en cada uno de los meses utilicé tasas distintas. Lo que va a ser la declaración anual es un efecto neto de un impuesto integral de 12 meses para que te coloques en el renglón que te corresponda ya por los ingresos totales anuales. Si observamos la sumatoria de enero a diciembre, tenemos 866,122 y reiteramos, no aplica ninguna deducción, absolutamente ninguna, porque la tasa de impuesto la considero el legislador una tasa muy considerable, muy cómoda para el pago del impuesto y por eso no le permitió absolutamente ninguna deducción. Pasamos a la lámina del cálculo anual. Ahí podemos observar la integración o acumulación de los 866,121. Lo que sí permitió el legislador, lo que sí permite y está establecido en ley y en reglas de miscelánea, es que si tú venías de otros regímenes, como por ejemplo el régimen general por actividad empresarial, estas personas físicas por esos ingresos podían determinar pérdidas en esos años. Esas pérdidas, si aún no han sido amortizadas, es decir, siguen pendientes de ser restadas de utilidades futuras, si optaste por cambiarte al régimen simplificado, vas a poder restar esas pérdidas que traigas de otros regímenes. E incluso si vienes del régimen de incorporación fiscal, del RIF, cualquier persona física que traiga pérdidas de años anteriores va a poder restarla, pero a nivel anual, dentro de la declaración anual. Entonces, ¿qué va a suceder si yo traigo pérdidas? ¿Qué va a suceder si yo en cada uno de los meses del año 2022 he andado oscilando en diversas tasas? Pues que muy probablemente me va a dar saldos a favor. ¿Por qué? Porque como el legislador no me permitió restar las pérdidas a nivel de pagos provisionales, al momento de restarla en la declaración anual, es obvio que va a salir saldo a favor. Entonces, me parece un poco tramposo el legislador de que no me lo deje restar en pagos provisionales. ¿Qué estoy haciendo? Anticipándole pagos provisionales de más. Y luego voy a tenerme que enfrentarme a los procedimientos y a los candados de solicitudes de devoluciones, porque vamos a ver cómo se pone pues nuestra autoridad respecto a regresar todos estos saldos a favor. Les va a dar saldos a favor. Tan es así, por ejemplo, la retención que está plasmada en la lámina del 1.25 de un impuesto retenido, ya le estoy anticipando desde el momento que yo trabajo para una persona moral, ya le estoy anticipando un 1.25. Y como no me deja restar las pérdidas en provisionales, es lógico que le estoy dando pagos provisionales de forma adelantada, de más. Por eso en este ejemplo es clarísimo que va a salir saldo a favor y así le va a pasar a muchas personas físicas que tributen en este régimen. Ahora, lo que la obligación tienen las personas morales sí es de retener a la persona física un 1.25, que es la tasa promedio entre el 1% y el 2.5%. ¿Qué recomendamos para las personas morales? Pues recomendamos que cuando una persona física le entregue su factura, ya sea porque le vendió productos, porque le prestó servicios profesionales, porque le arrendó un inmueble, pues verifique a través de una constancia de situación fiscal si esta persona física optó por irse al régimen simplificado. Porque si no se hace llegar de ese documento, no tiene otra forma de probar para hacer la retención del 1.25. Y entonces tendría que aplicar las retenciones que establecen los regímenes generales. Si tú, persona física, le rentas a una persona moral, la persona moral te tiene que retener el 10% en el régimen de arrendamiento. Si tú, persona física, prestas servicios profesionales a una persona moral, la persona moral te tiene que retener el 10% de acuerdo al régimen general de servicios profesionales. Si estas personas optaron por estar en este régimen, tienen que mostrarle a la persona moral que optaron a través de una constancia en donde se ve y se observe
que ya están tributando en ese régimen. ¿Para qué? Para que la persona moral haga la retención del 1.25. Y así se protege la persona moral y la persona física consigue que le hagan la retención del 1.25 y no del 10. Bien, esta es la explicación. Ahora, hay personas, todo el título cuarto que establece todos los parámetros fiscales de cómo deben de tributar las personas físicas, tienen derecho al final en la declaración anual de realizar una resta por aquellas deducciones personales, que consisten en que si la persona física gastó en médicos, en honorarios médicos, gastó en funerales, gastó en escuelas, gastó en análisis clínicos, gastó en lentes o en horarios para oculistas, todos estos gastos es a lo que le llamamos deducciones personales. Y el título cuarto nos permite restar esto en la declaración anual. Por eso es que muchas personas físicas cuando hacen su anual obtienen saldos a favor. Pues bueno, si tú persona física optas por tributar en el régimen de confianza, no tendrás derecho a esas deducciones personales. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Hay que ver realmente si nos conviene o no nos conviene. De entrada nos conviene a todos, porque pues todos quisiéramos pagar un 1, un 1.10, un 1.5, un 2, un 2.5, porque son tasas muy cómodas. Pero hay que ver que pierdes otras situaciones, que es, por ejemplo, deducciones personales que te hacen generar un saldo a favor, y deducciones normales de cada uno de los regímenes, ¿no? Aquí al no haber ninguna deducción, es ingresos efectivamente cobrados directamente por la tasa en el tabulador que te encuentres, la pagas y es impuesto, tanto provisional como a nivel de declaración anual. Ahora, otro punto aquí rapidísimo, perdón, contadora, rapidísimo, cuando habla de ingresos efectivamente cobrados, son ingresos que ya cuentas con ellos, ya sea porque te los dieron en efectivo, porque están depositados en tu cuenta bancaria a través de un cheque que te pagaron o a través de una transferencia bancaria. Eso es a lo que se debe de entender por efectivamente cobrados. Adelante, contadora. Ahora bien, vamos a ver las obligaciones que tienen los contribuyentes que se encuentran dentro de este régimen. Pues son obligaciones generales como el estar inscritos en el RFC y estar inscritos justamente por medio de este régimen. Generar su firma electrónica, estar dentro o tener su buzón tributario activo, estar activos dentro del RFC, obtener todos los FDI que amparen lo que son sus operaciones, también resguardar todos los FDI que amparen todas las erogaciones que estén realizando. Si tienen trabajadores, hacerles las retenciones correspondientes de ISR y emitir los comprobantes correspondientes por esta operación de sus trabajadores. Que su constancia de, su 32D, que es la opinión de cumplimiento de obligaciones, esté positiva. No estar en el listado del 69B, que son todos los, ¿me ayuda, contador Juan Antonio? Sí, los del 69B es un listado en donde ponen aquellos contribuyentes que simulan operaciones. Es correcto. Entonces, si la persona física es detectada como que realiza operaciones falsas, simuladas, pues el SAT lo va a poner en un listado que emite el SAT cada mes. Y si te encuentras ahí, pues es lógico que no puedes estar en el régimen, ¿no? Es correcto. Emitir todos sus comprobantes por los ingresos obtenidos, y en caso de que algún cliente no te pida un comprobante como tal, pues tienes la obligación de emitir el comprobante fiscal a público en general. En general, pues esas son las obligaciones que tiene el contribuyente como tal. Nos vamos a la siguiente lámina, que son los supuestos para salir. Finalmente, para concluir el tema de personas físicas, ya lo comentamos,
si sobrepasas los 3,5 millones de pesos, en automático estás fuera del régimen. Y si en el año posterior vuelves a tener ingresos inferiores, sí puedes volver a optar y regresar al régimen. Pero en los supuestos siguientes, en donde el contribuyente persona física incumpla con obligaciones fiscales establecidas en este régimen cualquiera, o deje de presentar pagos provisionales consecutivos o no dentro de un ejercicio 3 de forma consecutiva o no, o cuando no presente su declaración anual, en automático sale del régimen y ya no tiene derecho a regresar. Supuestamente por eso le llaman de confianza. Yo, autoridad, yo, legislador, confío en ti, contribuyente persona física, en que te vas a portar bien y vas a tener cumplimiento de todas tus obligaciones. Esto es lo final que hay que cuidar nada más. Si ya opté por el régimen, hay que cuidar, conservar, estar en ese régimen. Hay que estar cuidando, cumplir con todas las obligaciones. Hasta aquí el tema de personas físicas. Nos gustaría saber si tienen alguna duda para poder continuar ahora en el régimen simplificado, pero para personas morales. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, adelante, iPhone de Marco Antonio. Adelante, Marco Antonio. Creo que no tienes audio, ¿eh? Si gustas escribirlo acá por el chat, por favor. No sé si alguien más tenga alguna duda. Si no, que se acumulen y regresamos con esas dudas que tienen, ¿no? Sí, adelante, contadora. Entonces continuamos con el régimen simplificado de confianza para personas morales. Y dejamos la pregunta para el final. Sí, por favor. Sí. Bueno, ¿cuáles son los aspectos generales para este régimen? Aquí no es opción el entrar a este régimen. Las personas que cumplan con requisitos tendrán que estar dentro de este régimen. No hay una opción, es obligación, ¿ok? ¿Quiénes pueden ser reciclo? Pues todas las personas morales que estén constituidas por personas físicas, solamente por personas físicas. Que sus ingresos del ejercicio inmediato anterior no rebasen de 35 millones de pesos. Entendiendo que el ejercicio inmediato anterior para el 2022 es el ejercicio 2020, que no rebase de esos 35 millones de pesos. Y que sus socios o accionistas no tengan el control la administración de alguna otra sociedad mercantil. ¿Cómo vamos a dar aviso o cómo se puede dar aviso? Es la misma mecánica que se hizo y del ejemplo que vimos anteriormente. A través de la página del SAT se da aviso a través de la actualización de actividades económicas y obligaciones. Bien, aquí también hay restricciones, aun cuando el régimen es obligatorio para las personas morales, habrá unas personas morales que no deban estar. ¿Quiénes son? Aquellas cuyos socios o accionistas también sean a su vez socios o accionistas de otras sociedades. ¿Por qué? Porque entonces caen en la figura de partes relacionadas. Por eso el legislador dice, ustedes no, tu persona moral que tenga socios integrantes y que a su vez ellos sean integrantes o accionistas de otra empresa, ellos no podrán tributar en el régimen de confianza. Por supuesto, tampoco van a poder tributar en este régimen los que hagan operaciones a través de fideicomiso, los que realicen contratos de asociación en participación, las sociedades cooperativas, todo lo que sea el sector financiero tampoco puede estar tributando en este régimen. Los que tributan en el régimen de coordinados, como el caso de las transportistas, tampoco pueden hacerlo, ni tampoco podrán hacerlo todas aquellas empresas que se dediquen a actividades primarias o del sector primario, como agricultura, ganadería, pesca silvícola. Y finalmente, pues las empresas no lucrativas, las del título 3, tampoco van a poder tributar en el régimen
de personas morales. Adelante, contadora. Ok, aquí tenemos el cálculo, cómo se va a realizar lo que es el cálculo del pago provisional. Este se realiza a través de los ingresos efectivamente cobrados. Vamos a considerar, a diferencia de las personas físicas, aquí los ingresos sí van de manera acumulada. Y vamos a ocupar lo que son todos los ingresos efectivamente cobrados, menos todas las deducciones autorizadas efectivamente pagadas también. Eso nos va a dar lo que es una utilidad fiscal. En este caso podemos hacer la disminución y el acreditamiento de lo que son la proporción de la PTU que fue pagada del ejercicio conforme corresponda, menos las pérdidas fiscales. A diferencia de las personas físicas, aquí sí se puede realizar a través de pagos provisionales o desde el pago provisional. Eso nos va a dar una utilidad fiscal neta a la cual se le va a aplicar la tasa del 30% y vamos a disminuir todo lo que son los pagos provisionales que hemos ido realizando durante el año y se pueden acreditar también, disminuir todo eso, lo que son el ISR retenido que tengamos. Eso nos va a dar el ISR del periodo. Aquí lo vamos a ver con un ejemplo. En un segundo. Aquí está. Como se los mencionaba, aquí los ingresos van acumulados. Tenemos el total de ingresos efectivamente cobrados, menos las deducciones autorizadas efectivamente pagadas. Y aquí, en este caso, a partir del mes de mayo, podemos hacer la disminución de la PTU pagada conforme corresponda. Y en este caso no tenemos pérdidas, pero bueno, hacemos mención que podríamos disminuir estas pérdidas. Se aplica tasa, disminuimos ISR de pagos provisionales realizados con anterioridad. Si tuviéramos ISR retenido, lo disminuimos y allí vemos los resultados. Este es un poco más parecido a lo que se viene manejando. El cambio aquí es que es en base a flujos, en base a ingresos y gastos efectivamente cobrados o gastos efectivamente pagados. Vamos con la parte del cálculo anual. Sí, contadora, aquí en la parte de la determinación del cálculo anual, derivado que aquí en personas morales, cada vez que vamos realizando un pago se va haciendo de forma acumulativa, cuando llegamos a la determinación del impuesto a diciembre, prácticamente lo que se está haciendo ahí en ese pago provisional es una declaración anual. ¿Por qué? Si nos regresamos a la lámina, contadora, ahí en diciembre hay 3.414.000 de ingresos cobrados, deducciones, y el resultado me da como base 1.039.000, finalmente me da un impuesto de 296.792, mismo que vengo enterando en cada uno de los meses. Lámina del cálculo anual, por favor. Y aquí observemos, cuando yo llego a la determinación ya del ISR del ejercicio, me da los mismos 296 que yo ya enteré en los pagos provisionales. ¿Qué significa? Que en una declaración anual de persona moral de reciclo no debe de salir impuesto a cargo, ni mucho menos impuesto a favor, porque cualquiera de los dos casos, a favor o a cargo, significa que los pagos provisionales están mal determinados. Entonces, ojo, cuando presenten sus declaraciones anuales, debe de coincidir con exactitud. Repito, ¿por qué? Porque cuando estás haciendo el pago provisional de diciembre, prácticamente ya estás haciendo la declaración anual. Correcto. Listo, bueno, algunas de las deducciones que entran para el cálculo de impuestos, pues son las deducciones de las inversiones. Aquí en tema reciclo, la autoridad lanzó tasas que un poco más altas que pueden aplicar a ciertas inversiones. En este caso mostramos las más comunes, las que prácticamente todas las empresas pueden tener, y nos vamos con construcciones, mobiliario, equipo de cómputo y un comparativo. En el caso, por ejemplo, del mobiliario y equipo de oficina, en el régimen general estamos con una tasa del 10%.
10% de depreciación. Si vemos y si volteamos a ver Recico, pues ya tenemos una tasa del 25%. Ese es tu máximo que podrías ocupar para la depreciación de tu equipo. Equipo de cómputo se va de un 30 a un 50. Sin embargo, veamos el equipo de transporte. El equipo de transporte no tuvo cambio. Se queda exactamente igual, 25%. Herramientas se van del 35 al 50%. Y en el caso de las construcciones, pues depende de qué construcción sea. Si es un inmueble declarado como un monumento nacional, como monumento arqueológico, artísticos, históricos o patrimoniales, pues entonces puedes deducir en una tasa general un 10%, pero ahora en Recico podría ser un 20%. Y en todos los demás casos van de un 5% a un 13% actualmente para Recico. Digamos que estos son uno de los beneficios que tienen por medio de este régimen. Adicional, si la persona moral obtuvo o realizó inversiones desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre del año 21, estas inversiones que haya adquirido van a poder deducirse con los porcentajes nuevos del 2022 cuando ya estés en este régimen. Por supuesto, el remanente que quede por depreciarse, porque si tú la adquiriste en septiembre del 21, pues tú ya depreciaste octubre, noviembre y diciembre, y entonces vas a hacer esa deducción en el año 2021. Lo que se tendría que tomar para deducir con los nuevos porcentajes es el remanente. Si la inversión me costó 100,000 pesos y yo ya deduje 20,000 en el 21, lo que va a entrar a los nuevos factores son los 80,000 pesos restantes. ¿Qué sucede entonces con las personas morales con el reciclo? Cuando estaban en el régimen general de ley, pues las personas morales, todas, salvo algunos casos particulares, acumulaban los ingresos desde el momento en que facturaban y deducían sus ingresos, sus deducciones, perdón, desde el momento en que adquirían los compromisos con los proveedores y obtenían el comprobante. Es decir, no había necesidad de que se cobraran los ingresos y no había necesidad de pagar las deducciones. Ahora en este régimen, la ventaja, porque sí puede ser una ventaja, que ya no acumules desde que facturas, sino que vas a acumular hasta el momento en el que cobres. Y otra ventaja es el hecho de que nos ayudan un poco estos nuevos porcentajes porque nos permite deducir más rápido las inversiones que haya adquirido una persona moral que esté en reciclo. Adelante con las obligaciones fiscales, contadora. Ok. Aquí tenemos obligaciones fiscales. A diferencia de las personas físicas, aquí sí hay una obligación de llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Pues las mismas obligaciones de entregar, de expedir, de obtener todos los FDI por la totalidad de los ingresos y de los gastos o inversiones que se tengan. Presentar tus pagos provisionales en tiempo, presentar tu declaración anual en el mes de marzo del año siguiente, llevar todos los registros que realices a título valor por inversiones. Si llegas a pagar conceptos de dividendos, pues debes de proporcionar los CFDI que amparen el pago de esos dividendos y por supuesto hacer las retenciones correspondientes e informar sobre los aumentos o disminuciones en el capital. Para ambas, esto que vamos a mencionar a continuación ya son temas generales, tanto para personas físicas como para personas morales. Se elimina la obligación de presentar lo que es una DIOT. La DIOT ya no la vamos a presentar si tributas por medio de reciclo y tampoco tienes la obligación de presentar lo que es la contabilidad electrónica. Este punto también es aplicable físicas y morales. Y es la determinación de la base y del importe de distribución a repartir de la participación de los trabajadores sobre las utilidades, la PTU. ¿Cómo se va a determinar para ambas personas?
Se van a sumar los ingresos efectivamente cobrados de todo el año, le restamos las deducciones autorizadas efectivamente pagadas y le restamos los sueldos exentos. La diferencia es la base que multiplicamos por la tasa del 10 y el resultado es el importe a repartir en mayo del año siguiente. Cuando determinen la PTU del 22, pues la determinan junto con su declaración anual y tendrán la obligación de distribuirla a los trabajadores en mayo del 2023. Y hay aquí otro punto importante. Si bien es cierto, la persona física que esté en reciclo no va a tener la obligación de presentar, de elaborar una contabilidad, lo que nos estamos preguntando es de dónde va a sacar entonces el dato de deducciones autorizadas si no lleva un control contable. Y a esto hay que sumarle que todo lo que se relaciona con IVA, tanto para reciclo personas físicas y reciclo personas morales, el IVA tiene un tratamiento totalmente aislado del impuesto sobre la renta, lo que significa que la persona física y la persona moral deberá de tener pues sus propios registros, sus propios controles para poder acreditar todo lo que corresponda al IVA. De ahí que, bueno, recomendamos que la persona física, aun cuando la ley no establece la obligación de presentar, de llevar contabilidad, pues analice bien si realmente se requiere o no se requiere elaborar esa contabilidad, porque hay datos que no va a tener otra forma de obtenerlos que mediante la contabilidad misma. Claro. Adelante, contadora. Por último, queremos hacerles mención de que, obviamente por la operación que se va llevando, la autoridad lanzó lo que es un beneficio de diferir la facturación por las operaciones que estabas realizando, pero ese beneficio nada más fue por las operaciones del 1 al 7 de enero. ¿Qué es lo que pasa? Si tú cambiaste de régimen, tienes la obligación de emitir tus documentos con los datos correctos. Y un dato, pues, es el régimen en el cual estás tributando. Para esto, vamos a tener que todas las facturas que se emitieron de manera incorrecta con el régimen anterior, si tú ya optaste y estás dentro del régimen de confianza, deben de ser canceladas. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, pues vas a tener que cancelar el CFDI con el régimen incorrecto. Vas a tener que cancelarlo con el motivo 2, que son comprobantes emitidos con errores. Y de manera posterior, emitir el nuevo CFDI del régimen de confianza justamente con este régimen. Y en esta factura tenemos que relacionar el CFDI anterior. Mucho cuidado con esto. Yo estoy dándoles la manera en cómo se debe de hacer la cancelación. Si estás haciendo la cancelación por medio de la versión 3.3, porque por lo regular, la mayoría de las personas físicas y morales aún están en esta versión. Si ustedes emitieron con versión 4, tendrían que irse a la parte de la guía de llenado de los CFDI con versión 4 para que sigan el procedimiento, porque sería un procedimiento diferente. ¿Ok? El resultado de esta cancelación, pues es esto. Este es un ejemplo. En primer lugar, tiene que venir el tipo de relación de la factura, que tenemos que ocupar el tipo 4, que son sustituciones de los CFDI previos. En ese apartado, te va a pedir en la parte inferior lo que es el folio fiscal anterior que vas a relacionar. En este caso, estamos relacionando el que previamente cancelamos y observamos que ya trae lo que es el régimen correcto, régimen simplificado de confianza. Así es como se vería un ejemplo de una factura con corrección por cambio en el régimen. Y pues Israel, esta sería nuestra participación respecto a régimen simplificado de confianza de personas físicas y personas morales. Ahora sí, los escuchamos si es que tienen alguna duda. Claro que sí, mira, bueno, ahorita tenemos aquí a Adrián, que tiene la mano levantada. Estimado Adrián, si puedes encender tu micro y hacer tu pregunta, por favor. Hola, una pregunta.
si es una funeraria que estaba como régimen de incorporación fiscal, dicen que para el reciclo no hay deducciones, pero sí tengo que facturar mis compras para checar para lo del IVA. Sí, debes de Sí. cumplir con todos los requisitos. O sea, esto es solamente para ISR, pero para Ajá. amparar todas tus operaciones, deducciones e IVA acreditable, de hecho está en miscelánea, debes de Ajá. amparar absolutamente todas tus operaciones, todas, Ok, justamente para el conta. acreditamiento del IVA. Ahora, ahí, Ok. Adrián, Ajá. adicional o independiente que estés observando lo del IVA, si tú estás en RIF, ahí RIF tiene una gran ventaja porque todo aquello que no te pida factura y que hagas una factura al público en general, ahí no estás obligado a pagar el IVA por esa factura de público en general. Si tú te vas a Reciclo, ahora sí vas a pagar IVA por esa factura. No, sí, de hecho no pensaba en reciclo. O sea, por lo que estoy viendo, no. No, No, muchísimas en tu gracias, entonces. caso, si Sí, tienes ventas al público en general, la recomendación es que continúes en RIF, que el RIF se va a terminar tarde que temprano, pues quedó en una transición, ya nada más para los que han venido tributando en RIF, periodo de 10 años. sí, me faltan Y ya 6, una de vez hecho. cumpliendo el periodo de 10, no, estás muy bien. Igual y ya cuando termines ese nos inventan otro régimen, ¿no? Así es, Muy así bien. es. Muchas gracias. Entonces ahí consérvate, porque No. ahí sí tienes ventaja en tu caso. Y ese Ok, es un buen muchísimas ejemplo gracias. del por qué sí hay que observar cada caso en particular para tomar la decisión. Gracias, conta. Excelente. Teníamos la De pregunta ahora sí de nada. Marco. Mi estimado Marco Antonio, ¿puedes encender tu micro, por favor? Adelante. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches, Israel, contadores, buenas noches. Mi Buenas noches. pregunta va acá Buenas noches. directa en lo que es para el reciclo de persona física. Soy una entidad pública. Entonces, al recibir yo facturas de algún reciclo, ¿me vuelvo retenedor? Esa es la pregunta. Sí, las entidades públicas son personas morales. Así es. Entonces, Entonces, igual como la retención del ISR por honorarios, como la retención de ISR por arrendamiento, ahora me emiten una factura como reciclo, también debo de tener el cuidado de que venga mi retención y soy retenedor y entero al SAT. Nada más. sí, y adicional, te recomendamos que le pidas la constancia de situación fiscal a esa persona física para que en ella haga constar que sí efectivamente está tributando en el régimen de confianza, porque es el único documento que te puede dar certeza de que efectivamente le hagas la retención del 1.25. Si no tomas ese debido cuidado, cuando la autoridad te revise esos pagos, te va a decir, demuéstrame que estuvo en reciclo o a quien le pagaste estaba en reciclo. Y no va a bastar con que la factura diga régimen simplificado de confianza. Por Así eso la es. recomendación de que le solicites la constancia de situación. Perfecto. Muchísimas gracias. Tomaremos en cuenta esa recomendación. De nada. Tenemos una pregunta en Facebook y es que si los ingresos en las provisionales se acumulan. ¿De quién? ¿Sabes qué? ¿Persona Esto física fue o desde persona hace un moral? buen rato, supongo que es de persona física. Para personas físicas el ingreso no se va acumulando, es un pago directo sobre los ingresos percibidos durante el mes. Para personas morales sí, se tiene que acumular el ingreso y bueno, todo el procedimiento que vimos. Muy bien, aquí en el chat tenemos otra vez también un par por parte de José Luis. Para persona física en reciclo, ¿cómo se calcula la PTU? Igual como lo vimos Como en la lámina que previamente. vimos anteriormente, ¿no? Si quieres ponerla para ti. Sí. Ahí está. Es como lo explicaba el Ahí el contador título Juan lo copia. Antonio. Ajá, es determinación de PTU para personas físicas y personas morales.
es exactamente igual, por eso la recomendación de que aunque estés como persona física, tienes que llevar un control de tus deducciones. Muy bien. Tenemos también... Sí, claro, aunque no tengas derecho a deducciones, ¿no? Es correcto. Tenemos también nuevamente una pregunta acá en Facebook. Dice, si ya realicé mi cambio a Recico y no me aparece la obligación del ISR, ¿qué debo hacer? ¿Volver a dar el aviso? No, esto les está pasando a las personas físicas de servicios profesionales, las cuales es un error que está teniendo la página. En algún momento, por chat, yo lo consulté y nos indicaron que iba a actualizar de manera automática. Entonces, lo que hay que hacer es estar revisando la constancia de situación fiscal. En la constancia ya aparece que es parte del régimen, nada más hay que estar revisando constantemente para ver que efectivamente ya aparezca la obligación de ISR. Ok, perfecto. Por aquí, Yunuen, para deducción por inversiones en reciclo de personas morales, para efectos de pago provisional, ¿se considera la deducción contable de enero a noviembre y en diciembre ya sería deducción fiscal? No, tenemos que ir considerando absolutamente, bueno, sí, en diciembre podríamos tener una variación ya que va a variar el índice nacional de precios al consumidor, pero se tiene que procurar, o no es que se procure, se tiene que ir haciendo lo que es la deducción fiscal mes con mes, justamente para no tener el impacto total en el mes de diciembre. Ok, perfecto, muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra duda o bien también, contadores, si nos pudieran dejar sus datos para quien esté interesado en alguna asesoría, a dónde se pueden comunicar con ustedes para cualquier duda, para cualquier tema relacionado a temas fiscales, ¿cuáles serían sus datos? Sería directamente con nuestra administradora al despacho. En este caso sería el número 55 26 21 27 89 y terminación 99. Allí ella les puede tomar todos los datos y de manera posterior nos comunicaríamos. Ok, excelente. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, algún comentario? Adelante, José Luis. Bueno, solamente puso que sí, pero no sé si no pueda. Ah, ok. Al News, no, gracias. Ok. Bueno, ya, aquí está la duda. ¿Hasta qué monto en efectivo puedo pagar en reciclo persona física? Esa es una general. Es general para todos los contribuyentes. No puedes exceder de 2,000 pesos en pagos en efectivo. Ok. O sea, tu factura no puede... Es regla general, ¿no? Personas morales, personas físicas, ¿no? Es correcto. No puede exceder, tu factura no puede decir forma de pago efectivo por importes mayores a 2,000 pesos. Muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Por aquí les estoy compartiendo un link para que se registren, para poderles enviar a quien requiera alguna constancia de haber asistido a este webinar. Con todo gusto en la semana le podremos enviar si se registran en ese formato, en ese formulario que les acabo de enviar. El licenciado Juan Esquivel, ¿a cuánto tiempo de dejar de ser socio de persona moral se puede entrar a Recico? En este caso no sería... Ya, en cuanto estés fuera. Es correcto, no es tiempo, sino en cuanto ya no aparezcas como socio y que ya esté evidenciado por medio de tu constancia de situación fiscal, ya puedes pertenecer a Recico. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Los leemos, los escuchamos. Si alguien tiene alguna otra duda, con gusto, para aprovechar que tenemos aquí a los contadores que nos pueden solucionar cualquier situación. De no ser así, estimado contador Juan Antonio, contadora Patti, les agradecemos mucho su participación y la verdad es que,
les comento, tenemos grupos de WhatsApp en el cual la contadora Patti nos ha hecho favor de estar compartiendo información muy, muy, muy valiosa relacionada con temas fiscales. Si se quieren agregar a este grupo de webinars, es en el segundo link que les acabo de proporcionar, o bien si pueden mandarme un WhatsApp directamente, yo con gusto los estaré agregando al 492-869-0897. En este grupo nosotros les estamos haciendo llegar las invitaciones para los webinars cada semana, sin necesidad de volver a registrarse. Y también ahí tenemos algunas promociones especiales, ya que tenemos eventos, justamente como les comentaba al inicio de este webinar, tuvimos precisamente lo que fue el tercer Congreso Virtual Latinoamericano Productividad Inteligente, el que acabó justamente el viernes pasado y en el cual tuvimos grandes ponentes de toda Latinoamérica. Entonces, a eventos como este les estamos haciendo llegar invitaciones o bien les hacemos algunos descuentos en los eventos o paquetes que nosotros tenemos. Justamente aquí les estoy proporcionando qué es lo que tenemos actualmente. Tenemos un paquete de 30 cursos virtuales por 1,347 pesos y estos cursos son a través de videos, incluyen constancias de participación y constancias DC3. Este paquete de cursos incluye cursos de seguridad, cursos de medio ambiente, cursos de capacitación, por si a alguien le interesa. Igual háganmelo saber a través del contacto que les acabo de proporcionar. O bien, del 7 al 11 vamos a llevar a cabo el curso de formación de instructores basado en el estándar de competencias 21701, el cual tiene una inversión de 995 pesos. Van a ser de 6 de la tarde a 9 de la noche, tiempo del Centro de México, del lunes 7 al viernes 11. Y también ya tenemos abiertas las inscripciones y justamente la promoción termina este día 2 de febrero. El diplomado como auditor interno de seguridad e higiene, avalado por la Universidad del Centro de México por 120 horas, 80 horas de capacitación, 40 horas que ustedes estarán trabajando de manera personal para poder cumplir con las 120 horas. Y este diploma es emitido y avalado precisamente por la Universidad del Centro de México. Por lo tanto, es un diplomado que tiene valor académico, valor curricular, y además del diploma, les estaremos otorgando 13 constancias de habilidades laborales DC3 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, quien desee información, justamente ahorita tenemos algunas promociones. Por favor, mándenme WhatsApp, agréguense al grupo y van a ver que tenemos muy buenas ofertas para todos ustedes. Tenemos esta encomienda que es un tema de democratizar la capacitación, de llevar la capacitación a cada vez más personas y sobre todo de manera gratuita. Me han dicho, Israel, ¿y por qué en domingo y a las 8 de la noche? Por la simple y sencilla razón de que aquí están quienes quieren seguirse preparando. Entonces, yo les agradezco, estimados contadores, muchísimas gracias. Por ahí yo escribí en el chat el número de contacto de ustedes para que cualquier asesoría que se requiera en relación a temas fiscales los puedan contactar y de esa manera, como usted lo decía, ¿no?, revisar cada caso en particular. Muchísimas gracias, contador Juan Antonio, muchas gracias, contadora Patti, y agradezco a cada uno de ustedes el haber compartido con nosotros en este webinar dominical. Muchísimas gracias. Estimada Guadalupe, el link para la constancia se los vuelvo a poner por aquí, ahí está, y esta semana estaremos haciéndoles llegar su constancia de participación en este webinar. Contador, contadora, ¿algo más que agregar? Nada, Israel, muchas gracias. Agradecerle. Gracias por la invitación y gracias a los participantes por escucharnos. Y esperemos tenerlos por acá nuevamente. Muchísimas gracias, pasen una excelente noche. Esto fue Webinar Impulso. Nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias, descansen.